Bueno, familia, dos cositas. Hoy intentaré ser no muy largo, ¿verdad? Pero creo que hay dos cositas que valen mucho, mucho la pena. Una primera cosa es lo que hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías. Estamos leyendo al profeta Isaías en este inicio de la Semana Santa y ese apartado en el que Isaías nos habla del siervo de Yahvé, que es el siervo sufriente, el siervo justo que sufre por la injusticia, ¿no? Y hoy hemos escuchado una expresión que se repetía 3 veces en la primera lectura, incluso en el Salmo se repetía. Que tú, Señor, me elegiste ya desde el vientre materno, desde antes de yo salir a la luz. Tú ya me elegiste, tú ya me amaste. Esto es maravilloso. Fíjate lo maravilloso que es que el profeta lo repite 3 veces y en el Salmo 70 lo hemos escuchado. Porque en el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú ya me sostenías. El profeta se siente llamado y amado incluso desde antes de nacer. Y nosotros igual, somos llamados y amados por Dios ya desde antes de nuestro nacimiento. Por eso duele tanto que en el mundo en el que vivimos y que durante este tiempo de pandemia ahora admiramos tanto a los sanitarios, les aplaudimos porque hacen lo que tienen que hacer, que es su profesión maravillosa, la que admiramos todo el año, no solo ahora, que es la de salvar vidas. Admiramos cuando un médico, cuando un enfermero o enfermera, cuando alguien que ha hecho una promesa de salvar vidas, cumple con esa promesa. Y los aplaudimos. Gracias por hacer bien, con profesionalidad, ese trabajo. Por hacerlo con dedicación, con entereza, con firmeza. Gracias por salvar vidas. Y es curioso cómo esa misma sociedad que aplaude hoy a todos estos sanitarios, luego también aplaude cuando hay leyes que permiten el asalto a la dignidad de la persona ya en el vientre materno. A mí personalmente me duele muchísimo, no lo entiendo. Si defendemos la vida y sobre todo la vida del inocente, este concepto es muy importante, la vida del inocente siempre es un bien que hay que custodiar. No hay ningún motivo ni circunstancia que permita o que haga bueno, moralmente hablando, la muerte de un inocente. Por eso, escuchar hoy en la palabra de Dios que una y otra vez se repite por activa y por pasiva, tú ya en el seno materno, tú ya me llamaste, ya me elegiste, ya me amaste, nos hace pensar también en tantos hijos e hijas amados de Dios que no llegan a ver la luz del día porque nosotros desde nuestro pecado, desde nuestra cerrazón, desde nuestra fragilidad moral, decidimos que así sea. Del mismo modo, esto que el profeta Isaías está hablándonos del siervo de Yahvé es el sufrimiento del justo. Y los justos sufren la mayoría de las veces por culpa del pecado de otros, por la envidia, por el odio, por la venganza, por la violencia, por la falta de respeto a la dignidad humana. Hacemos sufrir a los demás. Y esto es algo que tendría que hacernos pensar en esta Semana Santa. La dignidad humana. Qué importante respetarla, custodiarla. Cuando acompañemos a Jesús ahora en este triduo pascual, en su sufrimiento, sus torturas, su muerte, pensemos cómo todavía hoy, por desgracia, seguirá habiendo tantos crucificados con Él, cuyas vidas no son respetadas con dignidad. Y esto es muy importante. La misión de la Iglesia es siempre luchar por toda vida humana y especialmente por la dignidad de todos los seres humanos. Esta es parte de nuestra misión esencial. He venido para que tengan vida, dice el Señor, y la tengan en abundancia. Y nosotros que continuamos la misión de Jesús, también hemos de perseguir este ideal. Esta era la primera cosita. La segunda cosita tiene que ver con el Evangelio. Hoy en el Evangelio vemos cómo la escena ya nos ubica dentro de la última cena, y es una escena muy conocida por todos. El momento en el que Jesús anuncia
la traición. Fijaros algo que es muy doloroso. La traición con la que Jesús es entregado a las autoridades judías se produce dentro del seno de su grupo, de su familia, de su comunidad. La traición no viene por alguien fuera, extraño, alguien ajeno al grupo de los discípulos. La traición viene por uno de los suyos. Uno de los suyos que probablemente se sintió defraudado con Jesús. Por alguien que se dejó seducir por las pasiones, por las ideologías que a veces hacen interferencias aquí dentro y nos llevan a tomar la decisión equivocada. Por eso Judas, muy probablemente, recordando lo que pasó el domingo de Ramos, ¿os acordáis? La gente daba gloria a ese Mesías que llegaba a Jerusalén, pero la pregunta clave que nos hacíamos era, ¿pero en qué Mesías están pensando? Por eso la misma pregunta podríamos hacernos nosotros, ¿en qué Dios estoy yo creyendo? Para Judas, el siervo sufriente de Yahvé, el siervo de Yahvé de Isaías, no era el tipo de Mesías que él esperaba. Y ante los anuncios repetidos de Jesús de que iba a morir en manos de, que iba a ser torturado, Judas probablemente dijo, esto no es lo que yo esperaba. Y probablemente cuando uno baja las defensas, igual que nos ocurre físicamente con la enfermedad, cuando uno está bajo de defensas, entra la enfermedad. Del mismo modo, cuando uno está bajo de defensas espirituales, entra el tentador. Y así lo hemos escuchado en la lectura. Después de tomar el pan, entró Satanás, el que divide, el diabolos, el que separa. Igual nos puede pasar a nosotros, Del mismo modo que a Judas, nos puede pasar a nosotros, que en los momentos en los que hay flaqueza, debilidad, los momentos en los que estamos bajos de defensas espiritualmente, es cuando entra el tentador. Es cuando el diablo entra en nuestra vida sugiriéndonos otras opciones que no son las buenas, las justas ni las verdaderas. Y nos invita a obrar mal desde nuestra libertad. Por eso la importancia de tener un buen alimento que nos dé fortaleza y que tengamos el sistema inmunológico a tope. Como decimos ahora, ¿no? Con el tema de la enfermedad, tenemos que cuidarnos bien y con salud, alimentarnos bien, etcétera, para tener un sistema inmunológico fuerte que se enfrente a la enfermedad. Espiritualmente pasa igual. Si no nos esforzamos por tener un sistema inmunológico fuerte espiritualmente, con la oración, con la meditación de la palabra, con los sacramentos, con la caridad, entonces es muy fácil que el diablo también se interese en nuestra bajada de defensas e interfiera en nuestro corazón y en nuestra mente y nos lleve a traicionar también a Jesús. Y se le puede traicionar a Jesús de muchas maneras. Pedro también traiciona a Jesús. Pedro también, a pesar de decir, no Señor, daré mi vida por ti, Jesús le descubre en su bajada de defensas. Jesús le descubre y le dice, mira Pedro, que tú también en los momentos de flaqueza, que pueden venir. ¿Cuándo pueden venir esos momentos de flaqueza? A veces vienen cuando te sientes débil por el miedo, por tus pecados que no consigues vencer, por una herida que te ha hecho otro, por una ofensa, por una calumnia, por una crítica. Esos motivos son suficientes para una bajada de defensa. En Pedro, cuando detuvieron a Jesús, hubo una bajada de defensas. Y fue ahí en ese momento cuando el miedo se apodera de él y ese miedo le lleva a negarle 3 veces. Tú también eres uno de ellos. Yo no lo conozco. 3 veces. El número 3 en la Biblia, la numerología, los números no son de casualidad, ni están puestos así a voleo, ¿no? Sino que los números se expresan, significan nociones, realidades. El número 3 es el símbolo de la totalidad, de la plenitud. Por eso Dios es 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el todo. Cuando decimos que Pedro niega 3 veces a Jesús, no queremos decir que fue un desliz. No quiere decir que Pedro le negará
por miedito, pero en plan, le niego de cara afuera, pero por dentro no. Quiere decir que el miedo le paralizó interiormente, le impidió ser valiente y lo negó de corazón. Por eso después el Evangelio de Juan nos narrará, al final en su último capítulo, cómo Jesús restaura ese corazón herido y vienen aquellas 3 preguntas. ¿Me amas, Pedro? Y permite que Pedro poco a poco en el proceso va purificando, va sanando la herida de la flaqueza, va sanándose de la enfermedad y se ve con capacidad de decir, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Con eso acabo. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Que Judas no tuvo la capacidad de restauración. Que Judas se dejó ahogar por el pecado. Pero Pedro reconoció su pecado. Pero Pedro se abandonó a la misericordia de Dios. Por eso nosotros podemos dejarnos hundir por el pecado o podemos reconocer con humildad nuestro pecado, atender a la misericordia de Dios y seguir caminando. La diferencia es muy importante. El diablo se va a encargar siempre de mantenerte hundido y Dios va a querer siempre mantenerte a flote. Hay una frase que a mí siempre me ha hecho mucho bien y que os la comparto. El diablo conoce tu nombre, pero te llamará siempre por tu pecado. Sin embargo, Dios conoce tus pecados, pero te seguirá llamando siempre por tu nombre. Ese es nuestro Dios, el Dios de la misericordia, el Dios que te abraza con ternura en tu bajada de defensas, el Dios que te restaura y te da fortaleza en tu debilidad.